Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Los saludamos en la dirección de la emisora y además en los controles la tarde de hoy, Miguel de Oliveira. Y quien habla para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, empezamos haciendo publicidad, hablando del equipo de Policreativa Consultores con una oferta puntual y concreta. Ustedes anotaron, vale la pena recordarlo, 15 y 16 de noviembre aquí en NDO Radio, un curso presencial sobre negociación. No es la tradición de hablar de unos libros, que usted maneje conceptos, sino es cómo aplica la negociación en la cotidianidad. Curso presencial con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado y con el aval del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, usted va a tener un certificado, además de las herramientas propias que Policreativa Consultores le aportará para que pueda negociar de la mejor manera. Tendrá un certificado que avala la UCB a través del CEP de Fases. Ustedes nos dicen, bueno, y los que estamos fuera, ¿qué podemos hacer? También hay opciones para ustedes porque Policreativa Consultores tiene cursos bimodales, totalmente a distancia. Pero en este caso nos pidieron un curso presencial y Policreativa Consultores lo tiene para ustedes. ¿Cómo me inscribo? ¿Dónde tengo más información? Visite nuestras redes sociales, mande un mensaje a través de la cuenta Instagram, de la cuenta TikTok, @Policreativa_Consultores, o síganos a través de nuestra página web Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, del análisis, de la negociación un instrumento que lo va a ayudar a alcanzar sus metas de la mejor manera. Policreativa Consultores. Bueno, un gran saludo a la señora Liliana. En las últimas horas hemos sentido movimiento fuerte. La Tierra, uno ayer a las 6 de la tarde, aproximadamente hora de Caracas. Se sintió además con mayor fuerza hacia el occidente del país, hacia el estado Zulia, el estado Falcón. Se percibió también en la costa colombiana. Luego otro, yo ese primero no lo sentí. Hubo otro a las más o menos cerca de las 12 de la noche, ese sí, sobre todo fue bastante largo. Y otro, según nos comentan, a las 3 de la mañana que tampoco pudimos sentir. Sin embargo, se dio ese caso. Llamados de atención, no caer en cuestiones alarmistas, no caer en angustias. Cuando eso se presente, respirar, mantener la calma. No está de más tener el teléfono celular cargado, tener una linterna cerca, tener algo de ropa por si usted tiene que salir de la vivienda con orden. Trate de hacerlo de la mejor manera. Siga las indicaciones oficiales, no se deje llevar por rumores, por planteamientos, por hipótesis de supuestos expertos o de gente que transmite en redes. Espere partes oficiales y conozca, a ver qué información tienen, qué está ocurriendo y siempre con calma. Por supuesto, es una sensación muy incómoda la de experimentar un temblor y no sentir que literalmente se le mueve el piso y la realidad gira, pero respirar y mantener la calma. Si usted puede, vaya a un marco de una puerta. Algunos dicen que si no hay la posibilidad, para evitar que caiga algo de alguna vitrina, bueno, que usted puede entonces colocarse en cuclillas, agachado, cerca a una mesa, por ejemplo, una mesa de noche, un mueble, para establecer un triángulo de seguridad. Cuestión que si algo cae, eso amortigua, pero mantenga la calma, cautela, prudencia y tranquilidad. Respirar en esos momentos, no congestionar las líneas telefónicas de no ser necesario y esperar, como hemos dicho, parte oficial. Puede seguir moviéndose la Tierra porque hay réplicas que se dan de manera constante. Algunas no las percibimos, otras sí. No es natural que esto tienda a ocurrir. Entonces, bueno, empezamos a decir que se movió el piso. Entonces, ¿nos movieron el piso? Sí, totalmente. Bueno, vamos entonces a entrar en materia en nuestra tarde, la tarde de hoy, en lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Hoy 25 de septiembre, incluso tengo un material en mi TikTok particular, @LuisDanielAlvarezV, sobre la fecha de hoy. Hoy es 25 de septiembre, la conmemoración de un acontecimiento que ocurrió hace 62 años, el derrocamiento del maestro Juan Bosch. El gran hombre de la pedagogía, de la escritura, del análisis, de la política, había llegado al poder en la República Dominicana, había buscado la presidencia con ahínco, con determinación
y una vez en el poder trató de llevar adelante una reforma sustancial de la mentalidad dominicana. República Dominicana venía de un gran atraso a nivel político, producto de la era que hay que calificar la lúgubre, tenebrosa de la dictadura de Trujillo, y lamentablemente fue muy rápido el proceso de transformación que buscó el maestro Bosch. Eso no fue convincente para algunos de los actores internos, no le gustó tampoco a factores externos y terminaron derrocando a Juan Bosch. El maestro Bosch intentó volver a la presidencia, no fue posible, y sin embargo marca una manera de hacer política. Puede uno tener discrepancias en algunos puntos, coincidir en otros, pero el maestro Bosch fue un hombre dado a la democracia, a la libertad, y creo que vale la pena que aquí en Lo que pasa en el mundo, la tarde de hoy, recordemos a Juan Bosch y rindamos homenaje. Incluso, como les digo, visiten mi TikTok particular, allí hay algo sobre el maestro Bosch, hoy a los 62 años de su derrocamiento. El que también debe estar reflexionando, pero no sobre una fecha, un año, sino sobre una cifra, un número, es el expresidente francés Nicolas Sarkozy. O sea que Sarkozy, el número 5, le generará inquietud, porque ha sido condenado Sarkozy a 5 años de cárcel por asociación criminal. Ya que lo condenen, da de qué hablar, y no es la primera condena a la que se enfrenta el polémico expresidente Nicolas Sarkozy. Lo que ocurre es que esta lo llevará a la cárcel. Él evidentemente tiene la opción, la oportunidad de hacer o de ejercer un recurso. Sin embargo, mientras se da la decisión, estará detenido y ha sido citado por la Fiscalía para concretar entonces la detención por esta asociación criminal. ¿Cuál es la asociación criminal? Algo que ocurrió en 2007, y es que Sarkozy, el hombre que gobernó la Francia de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, pactó nada más y nada menos que con Muammar Gaddafi, el tirano que gobernó durante décadas Libia, para que Gaddafi aportara unos recursos y Sarkozy pudiera llegar entonces a la presidencia de Francia. Eso es lo que están diciendo. Ahí hay una gran contradicción, porque no es solo recibir fondos, sino de quién los está recibiendo. Y lo hablábamos en el programa anterior, fíjense cómo todo se conecta. Cuando citamos la influencia francesa en el Sahel, en Chad, en Mali, en Burkina Faso, que ahí el guiño de los presidentes franceses a esos tiranos que gobernaban o gobiernan los países africanos. Entonces ahí no había nada de democracia, de libertad, de fraternidad, de esperanza, de la justicia, de la que hablan los franceses en los cafés parisinos, en las grandes sesiones de las universidades. No, porque ahí lo que hay son intereses. Lo mismo ocurre acá. Tener usted que recibirle fondos a un personaje como Gaddafi, que estaba cuestionado por la comunidad internacional, bueno, pone a pensar. Así que bueno, tendrá tiempo Nicolas Sarkozy de pensarlo, un hombre que está señalado y condenado por haber recibido fondos. A mí me gusta completar la idea, no es que recibió unos recursos que ya eso puede llevar a una reflexión angustiante, sino de quién los recibió. Casos de ese tipo, un Gaddafi que también hablaba contra Occidente, pero le gustaba tener a sus amigos o a determinados políticos. O sí, le toca pensar eso. Bueno, podríamos entonces, ya que hablamos de Sarkozy, escuchar a la esposa de Sarkozy, ex primera dama de Francia, Carla Bruni, que dice "Stand by your man". Bueno, tendrá que esperar Carla Bruni a ver qué pasa con Sarkozy. Me pareciera que para la política, al menos, no regresa al corto plazo. Carla Bruni, y regresamos para irnos otra vez a Nueva York. Ya venimos. Complejo Sarkozy, compleja la política francesa. Es donde uno nota esas inquietudes, esas contradicciones, esos quiebres que se dan. De cómo es posible darle, o en este caso no es darle, es recibirle un cheque en blanco a un personaje como Muammar Gaddafi. Suena Carla Bruni, la esposa de Sarkozy, de fondo. Ya venimos. Carla Bruni, cantante, ex primera dama de Francia, allí poniéndole melodía. Menos que le graben alguna canción a Sarkozy, le pongan a Carla Bruni y que pueda cantarle. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Nosotros nos vamos no del programa, nos vamos de París, porque toca hablar otra vez de la Organización de las Naciones Unidas. Algunos discursos que han dado de claro, ya hemos mencionado, el caso Lula, el caso Trump, totalmente fuera de foco en la jornada.
la actitud de Milei. Milei se presenta, incluso se reúne con Trump, un Trump que respalda la reelección de Milei, que dice incluso que cuenta con él y que él va a apoyarlo porque a él le pasa, fíjense, todo tiene que ser como se le ocurra a Trump, como le pasa a Trump, que a él le pasó lo mismo, recibió al igual que Milei un país, o mejor dicho, Milei recibió al igual que él, el primero siempre, recibió un país derruido y él tuvo que recuperarlo, y que por eso él confía con que Milei repita en el poder. ¿Para quién se le ocurre el presidente estadounidense inmiscuyéndose en cuanta acción y cuánta reacción hay? Uno dirán que en cambio de estar apoyando a Milei o estar hablando de algunos candidatos, la lectura del almanaque mundial o de algún libro de geografía no le vendría mal al señor Trump, que empieza a confundir países, tanto que criticó al expresidente Biden, a quien tildó de incapaz, de olvidadizo, de débil mental, y está prácticamente en la misma situación. Trump habla de guerras que no existen, inventa adversarios, confunde Armenia con Albania, no se sabe bien el nombre de Azerbaiyán. Bueno, esa es la actitud que tiene Donald Trump, que ha quedado prácticamente convertido en un meme político, en una burla. Ya no es que hablen bien o hablen mal, sino que la gente se está burlando de la actitud que tiene Trump. Pero en medio de eso, yo lo dije en el programa anterior, pareciera que la gran realidad que tiene Trump, que lo que sí dijo Trump, que es adecuado, es que las Naciones Unidas tienen que repensarse, porque no parten de una visión que le dé respuestas a la gente. Eso es cierto. Y se ha convertido entonces en un lugar donde la gente observa a ver quiénes se saludan, quiénes se encuentran, el efusivo abrazo y saludo entre Lula y el presidente Petro, o cuál fue el más fuerte conversando, algunos discursos que llaman la atención, otros más bien que dan de qué hablar por las reacciones, por ejemplo, la humanidad del presidente Orsi de Uruguay, conversando con las personas allí, saludando, como un transeúnte más, mientras otros tienen grandes esquemas de seguridad. Eso se observó. Pero el discurso del presidente Petro, nos han pedido incluso que analicemos, hay algún material, algo de esto en el TikTok, no en el mío, sino en el de Policreativa Consultores, donde se analiza la posición de Petro, porque Petro se presenta además con un símbolo que es la bandera del decreto de guerra-muerte. Dicen que no tiene sentido emplearlo allí, pero es un Petro que llega diciendo verdades incómodas, eso también hay que señalarlo. Sin embargo, se queda en la forma y empieza Petro un discurso que pareciera más bien profundizar en darle argumentos a sus adversarios para que hablen no de lo que está diciendo Petro, que sí hay que señalarlo, sino que conversen de la forma en la que Petro se viene pronunciando al respecto. Entonces vimos al presidente colombiano despidiéndose de la jornada, diciendo que el problema no eran las lanchas o el narcotráfico en el Caribe, sino que el problema era quienes estaban, los vecinos de los políticos estadounidenses que viven en Nueva York, en Miami o en Miami. Entonces que ahí era que había que llevar. Evidentemente Estados Unidos tiene que, más allá de estar pensando políticas contra la lucha global del narcotráfico, tiene que pensar qué hace internamente con el problema de la droga, que es un problema sustancial de la política interna estadounidense. Pero la forma en que lo dice Petro, la gente entonces se enfoca no en lo que dijo Petro, sino cómo lo dijo, los delegados estadounidenses retirándose. Es un Petro que ha podido más bien hacer lo que hizo Lula. Lula fue sumamente fuerte, pero dedicado. Fue puntual, fue preciso, fue elegante. Boric también se despide y fue un discurso sumamente fuerte, pero uno no lo vio atacando, ni lo vio incluso provocando. Al contrario, llegó hasta plantear en el seno de las Naciones Unidas la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, que particularmente uno lo ve como un acierto, una mujer de primer orden, una política con gran corazón social, con una acción de gobierno que evidenciar. Entonces esa es la actitud que uno puede ver. Entonces entre los discursos de Petro, Boric y Lula, uno saca una línea en común. Dijeron verdades, pero la manera en que se abordan, creo que gana más Lula y Boric que Petro, que termina entonces quedando en la palestra por las cosas que dice. Entonces ya no solo la expresión hacia las mujeres hace algunos días, sino este episodio de las Naciones Unidas que termina incluso comparándose con Trump para muchos. Un Trump que no midió el lugar en el que estaba y que creía que estaba en la sala de su casa. Por cierto, un detalle curioso para que uno vea la personalidad de Trump.
Trump inauguró el salón de delegados, salón de expresidentes de los Estados Unidos, y están las fotos de cada presidente, salvo la de Biden que pone la firma, de una manera además de actuar miserable, porque no hay otra forma de decirlo, limitada completamente. Trump pareciera ser de esos personajes que arranca las páginas de los libros para borrar la historia, pero es lo que está haciendo, le guste o no le guste Biden gobernó los Estados Unidos de América. Ahora, en medio del escenario de Naciones Unidas se presentó alguien que también llama la atención, Ahmed al-Sharaa, el líder de Siria. Ese hombre que sale ahora fotografiado impecablemente trajeado, con corbata, con una visión además, un verbo dedicado y delicado, planteando temas de alto nivel, es el mismo que hace algunos días salía, o hace algunos meses salía en cartelones de Se Busca por ser un yihadista connotado. Entonces se presenta al-Sharaa, ahora el líder de Siria, el líder transitorio de Siria, al Salón de las Naciones Unidas a conversar, a exigirle a Israel que tiene que haber un acuerdo, a conversar sobre ciertas temáticas, a hablar con el emir de Qatar, a conversar con el presidente francés, a intercambiar algunos criterios y a decir que él es el primer presidente en décadas, primer presidente sirio que se presenta al Salón de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Pero hay inquietudes, los derechos humanos en Siria. ¿Qué ocurre? Ya Israel ha dicho, puede haber un acuerdo siempre y cuando desmilitaricen la zona donde hay población drusa. Y ellos dicen, nosotros tenemos adelante, Israel tiene que entender que la estabilidad de la región pasa por Siria. Pero bueno, la conclusión de esto es que ¿cómo cambia la opinión pública internacional? Ese hombre estuvo incluso preso, al-Sharaa, en algún momento en una cárcel iraquí por ser miembro de organizaciones radicales, Al-Qaeda o el Estado Islámico, incluso ese que pasó de una a otra para ahora ser el hombre que se presenta como el factor de la transición política en Siria y un hombre que se reúne con distintos actores internacionales. Bueno, vamos a escuchar entonces a un sirio, a Nassif Zitoun con Helwe, y venimos para conversar, irnos al África para hablar de Malawi. Ya regresamos. Helwe, una canción siria con Nassif Zitoun. Sirios empiezan a darse a conocer. Bueno, vamos a saludar, además se conectan otra vez. Acuérdense que estamos saliendo en modalidad rueda de prensa, porque estamos por la página web de NDO Radio, estamos también por las distintas aplicaciones, por el canal YouTube de NDO Radio, que la idea es que se suscriban, activen las notificaciones, y estamos también a través de dos cuentas Instagram, la cuenta de la emisora que es @MDORadioNet y por mi cuenta de Instagram particular que es @LuisDaniel2501. Y varios saludos a Margarita Álvarez Pagá, que está por acá con nosotros, nos escucha desde España, un gran abrazo para ella. Se conecta también Solimar Ramos, está en Portugal, así que para ella muchos saludos. La profesora Yani Lobo también está en contacto, así que bueno, varios medios para que nos sigan, se sumen, comenten, sugieran temas, participen, que es la gran idea. Así que para todos un gran abrazo. Bueno, continuamos. Antes de seguir, hacemos publicidad. Recuerden la oferta que tiene para ustedes Policreativa Consultores. Los que están en Venezuela pidieron un curso presencial, Policreativa Consultores lo construyó. Negociación, un curso que se dictará aquí en los espacios de NDO Radio Podcast, sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Un curso además de tener la formación, la articulación con el mejor perfil curricular, con los profesores precisos, conocedores de las materias. Cuenta con el aval del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Quiero hacer un curso, y si ese curso además me lo avala una institución de prestigio, con más razón. Bueno, se lo está avalando la Universidad Central de Venezuela. Y nos pueden decir, y los que estamos afuera también queremos hacer un curso de Policreativa Consultores y tener los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval del CEP de Fases de la UCB. Hay cursos virtuales, visiten la página web, ahí hay un curso de comunicación política listo para que quienes están fuera lo hagan, porque eso tiene Policreativa Consultores, herramientas para satisfacer todas las necesidades, los que están en Venezuela, los que no están, los que pueden hacerlo de manera bimodal, los que lo hacen incluso a distancia, a diferente ritmo, también hay opciones. No les doy más datos para que visiten la página web www.policreativaconsultores.com.
o sigan nuestras redes sociales, @policreativapiso-consultores. Bueno, continuamos, invitaciones, lo hicimos hace un rato, súmense al canal de Instagram, al canal YouTube de la radio, a la cuenta de Instagram de la radio, a mi cuenta de Instagram en particular, al Instagram de Policreativa Consultores, a mi canal YouTube que es @LuisDanielAlvarezV que es el mismo canal Telegram. No pudo escuchar el programa en la tarde de hoy, ¿qué hago? ¿Dónde lo encuentro? Ahí va a tenerlo, ahí va a tener los programas y puede oír temas. Hay algo, escuché el programa, pero quiero otra vez ver cuál es la apreciación de Luis Daniel en lo que pasa en el mundo sobre Al-Chará, el líder sirio. Bueno, escucha el programa allí otra vez, puede hacerlo, y los invito además a que se sumen a mi canal de TikTok, que es @LuisDanielAlvarezV. Y ahí estamos otra vez, un canal que ya teníamos, habíamos sacado cierto material, pero hemos decidido recuperarlo. Publicamos ayer algo sobre el tema palestino, hoy sacamos un material sobre el 25 de septiembre de 1963, el derrocamiento del maestro Bosch. Así que ahí hay un análisis completo, pueden surgir temas además para que ustedes traigan. Bueno, hechos esos comentarios, esos anuncios, nos vamos a Malawi, ese país africano que empieza a apreciarse de ser un país muy distinto al resto. Uno observa realidad africana. Si yo les digo, vamos a analizar la realidad de África, por supuesto, toda generalización es complicada, inadecuada y controversial. Pero si yo les digo realidad africana, ustedes piensan Somalia, Sierra Leona, Liberia, el quiebre de la primavera árabe, el sueño de libertad de Egipto que sucumbió a los embates del llamado faraón al-Sisi, o la situación que se viene presentando en Libia, que es un estado fallido, o la controversia en Sudán y en Sudán del Sur, o cómo se marchitó el único lugar en el que la llamada primavera árabe había triunfado, que era Túnez. Incluso dejó a personas de allí como ganadores del premio Nobel de la Paz, y de repente sucumbe Túnez a esa vorágine retardataria y de retroceso. Bueno, entonces, ¿qué ejemplo podemos tener? Sudáfrica, que viene presentando inconvenientes en los últimos años, además una gran inequidad. Bueno, resulta que Malawi puede ser una de las sorpresas y una oferta. Vamos a hablar estos días de países africanos. Vienen las elecciones en Camerún con Paul Biya, que aspira a gobernar hasta los 99 años. Eso no puede ser un ejemplo absolutamente de nada. No puede ser ejemplo de nada la zona del Sahel, de la que hablamos en el programa anterior, porque allí se han sustituido regímenes duros, crueles, despiadados por regímenes muy poco transparentes, que uno no sabe qué buscan, y es el cambio de influencia. Francia por Rusia. Bueno, entonces, ¿de quién podemos hablar en este caso? De Uganda, tampoco de Uganda. De Tanzania, es controversial. Hablemos de Malawi. En Malawi hubo elecciones y terminó ganando. El detalle es que se repiten los nombres, tenemos que cambiarle la fecha. Termina ganando Peter Mutharika. De Peter Mutharika ya habíamos conversado, porque Peter Mutharika fue presidente de Malawi en alguna ocasión. Optó a la reelección y perdió con Lazarus Chakwera. Lazarus Chakwera es el actual presidente de Malawi que iba a la reelección. El actual presidente quería reeditar su periodo. ¿Y a quién se enfrenta? A Mutharika, a Peter Mutharika, que quería regresar. Fueron elecciones, Chakwera gobernaba desde el 2020, un hombre que había llegado con un discurso a favor de la lucha por la transparencia financiera, por el crecimiento económico, pero en este caso terminó Mutharika del Partido Democrático Progresista, convirtiéndose en presidente, sacando además un 66% de los votos. Entonces, Mutharika regresa al poder, termina reconociendo la derrota el actual presidente Chakwera sin problema, perdió, se va. Ahora a preparar la elección. Entonces, ¿qué desafíos tiene el nuevo gobierno de Peter Mutharika? Bueno, fundamentalmente el tema del agro. Le toca afrontar la situación agrícola y le toca además buscar respuestas desde la perspectiva financiera. Son los grandes retos a los que se enfrenta el nuevo gobierno. Pero yo me quedo con una visión, y es la de la alternancia. No son esos líderes africanos eternos. Camerún ha tenido 2 presidentes en su historia, otros países han tenido 2 o 3 también. Aquí hay alternancia, y el que gobierna pierde, y no hay ningún inconveniente.
no hay dramas, no hay problemas, entregó el poder porque perdió y seguramente trate de llevar. La única sombra que queda en todo esto es que debería buscarse la forma de proponer un nuevo liderazgo, un actor distinto que busque irrumpir y que pueda llegar, porque siempre son los mismos nombres. Pero interesante entonces el fenómeno de Malawi, un país del que se habla muy poco, un país totalmente complejo para conocer en Occidente, pero que puede evidenciar que las cosas se hacen bien, que hay capacidad de recuperar. La historia no ha sido sencilla, es un país que ha tenido también situaciones muy controversiales a lo interno, personalismos, dictaduras prácticamente vitalicias, pero ha superado eso. Los países pueden salir de las eras oscuras y con políticas públicas, con institucionalidad, con diseño adecuado, con prioridades, avanzar entonces en el norte que deba moverlos. Eso lo tenemos. Saludos a la señora Neyana, al señor William, que están por allí siempre atentos también al programa. Bueno, Malawi, país del que no se hablará mucho, que está allí, pero puede decir que sabe lo que es el respeto a las instituciones. Bueno, perdió entonces la elección el actual presidente Lazarus Chakwera y gana la oposición con el expresidente Peter Mutharika. Ahorita vamos a ver otro caso después de escuchar Tawela, que es una canción de Malawi que interpreta Onesimus Music, que es el seudónimo de un músico de Malawi. Después vamos a ver lo que es el caso totalmente contrario. Vamos a hablar de Moldova, donde se va a dar un proceso electoral que no tiene absolutamente parámetro de comparación con el caso que acabamos de estudiar, porque hay enormes limitaciones, hay una gran angustia y no se vive con comodidad lo que es la vida política. Así que, bueno, vamos a escuchar Tawela con Onesimus Music y regresamos con el otro caso que vamos a analizar la tarde de hoy, que son las elecciones en Moldova. Ya regresamos. Bueno, estábamos allí a Onesimus Music, pues que estábamos conversando sobre el tema Malawi, la realidad de este país al poder, derrotando sin traumas al actual presidente Lazarus Chakwera, que se va después de un mandato. Bueno, nos vamos nosotros también a Moldova. Yo le explicaba a quienes nos siguen a través del canal YouTube, quienes están en las distintas cuentas de Instagram, mientras ustedes escuchaban la canción Tawela, les explicaba a ellos que Moldova o Moldavia. Una vez le hice la pregunta a la doctora Aliona Ursoy, con quien coincidí en el programa de visitas de la Unión Europea, y le planteaba que cuál era el tema del nombre. Lo que ocurre es que Moldavia es el nombre que se le da en ruso. Nosotros hablamos moldavo o rumano y por eso le llamamos Moldova. O sea que hasta ese sentido fonético, de expresión, lingüístico, tiene que ver con una visión que es la que se presenta en esta contienda. Moldova es una exrepública soviética, incluso no está lo suficientemente consolidada. Hemos hablado en otras ocasiones de un par de casos. El más emblemático es Transnistria, que es una zona que quienes la visitan consideran que es viajar a la Unión Soviética en los años 50. Gorros soviéticos, música, cuadros de Lenin o Lenin, de Stalin, comedores populares, edificios de la época, porque allí mantienen eso, y evidentemente es una zona abiertamente prorrusa, como hay otra región en Moldova también. El gran debate que se presenta allí es qué son ellos, qué quieren ser, que es en realidad la misma controversia que se da en Ucrania, en Georgia, entre otras exrepúblicas soviéticas, en que el gran dilema es o me retrato con Europa o me parezco a Rusia. Entonces vienen elecciones parlamentarias en Moldova el próximo domingo 28 de septiembre. Y allí el gran dilema no es simplemente ver quién va a conquistar la mayoría de escaños electorales en la contienda para el próximo ejercicio legislativo, sino es ver el rumbo que tiene Igor Grosu, que es un dirigente relevante de la política de Moldova, que es del Partido de Acción y Solidaridad, el llamado PAS, que es el partido oficialista, indica que esta elección trasciende el número de asientos que uno va a encontrar en un determinado lugar, sino que esta elección tiene algo más, y es el rumbo
del país en las próximas décadas. ¿Por qué? Porque dependiendo quién tenga mayor fuerza a nivel legislativo, vendrán y empezarán a asomarse distintos, saludos a Enrique Pagá que está por aquí también conectado, distintos enfoques o distinto curso de acción. Si gana la mayoría el sector prorruso, evidentemente se atrofia la idea de poder acercarse a Europa, que es algo que viene trabajando Moldova, que es a través de Rumania tratar de retratarse con la Unión Europea. Si se mantiene el mismo Partido de Acción y Solidaridad, el PAS, con la mayoría que tiene en estos momentos, que pareciera que no la tendrá, ya vamos a analizar por qué, podría entonces seguir este rumbo para en algún momento terminar de acercarse. El gran inconveniente es que el PAS va solo, es decir, un castigo electoral al partido de gobierno hace que la gente vote por otro y las opciones proeuropeas no existen, es el PAS y prácticamente más nadie, mientras que los prorrusos han venido proliferando. Entonces tienen varios partidos, si a usted no le gusta uno tiene otro, son además ampliamente financiados. Uno debe suponer que por Rusia, aunque Rusia ha señalado que no tiene absolutamente nada que ver, que por favor dejen de acusarla de estar inmiscuyéndose en cuanto proceso electoral hay, si no en el mundo, en la región. Pero los rusos dicen que financian a estos actores, ya pasó en Rumania hace algunos comicios, y que de alguna manera harán lo necesario para que lleguen otros partidos. Lamentablemente, por la lectura que viene dando el gobierno de Moldova, todo hace pensar que los prorrusos tendrán posibilidades de ganar. Entre otras razones, por la limitación y la represión que lleva adelante a las distintas fuerzas contrarias, además mostrando una gran angustia, los sectores proeuropeos. El partido de gobierno ha limitado la acción de ciertos movimientos y esto es grave porque los victimiza. Por ejemplo, un grupo llamado el Bloque Elector Patriótico o Bloque Electoral Patriótico, que es una organización abiertamente prorrusa que está limitada por la justicia. Entonces, vemos que prolifera, que es como esa hidra de 1000 cabezas que usted la detiene y se multiplica en distintos lugares, es lo que entonces va a terminar ocurriendo y los sectores prorrusos van a incidir. Entonces, puede darse un episodio, además, detalle adicional, frontera con Ucrania. Entonces a los rusos les interesa tener allí también una zona de influencia, un sector de acercamiento para tratar permanentemente de ir minando a una Unión Europea que a veces parece no entender cómo se mueve todo esto y que se vive en una realidad totalmente controversial, atrapada además en sus propias inquietudes, donde los rusos poco a poco han ido ganando espacio y los han ganado dentro de la Unión Europea, porque uno observa discursos, por ejemplo, de actores en Francia, en Italia, en Hungría. El de Hungría es grave, porque además es la cabeza del gobierno, que es el señor Orbán, que se comportan como agentes rusos descaradamente, y una Rusia que llega además con un avasallante poder de propaganda, llevando redes sociales, teniendo tramas, financiando candidatos, estructurando esquemas donde figuras que son desconocidas de repente aparecen ganando elecciones, como ocurrió en la frustrada o desconocida elección en Rumania. Entonces, aquí vamos a ver un escenario. Entonces, aunque Moldova es un país del que no se habla mucho hacia estas latitudes, hacia Occidente, va a estar en el centro de la discusión porque va a ser el escenario de que pueda terminar ocurriendo. Una Europa que no viene bien, que viene con resquemores, que viene con contradicciones y que entonces observará cómo los rusos pueden ir ganando. ¿Y qué harán los rusos o los prorrusos? Notar que si les va bien allí, vendrá entonces un efecto cascada o un efecto dominó, ir colocando banderitas en distintos lugares mientras Putin sonríe haciendo los cálculos permanentes que lo llevan a tener fichas y sectores. Que los financie o no, cada quien lo dirá, pero sí que respondan a su manera de ver el mundo. Entonces, bueno, atentos el domingo a ver si el próximo programa tenemos resultados de las elecciones en Moldova. Bueno, vamos a ir a una cantante de ese país, Ano Dovescu, con Style.
Escuchamos Style y regresamos con las conclusiones de nuestro programa de hoy, 25 de septiembre de 2025. Ya venimos. Con Ana Odobescu, cantante de Moldova. Bueno, conclusiones de nuestra emisión de la tarde de hoy, 25 de septiembre de 2025, en Lo que pasa en el mundo por Endigo Radio Podcast. En realidad, 4 temas que terminaron siendo 5, porque dedicamos buena parte al análisis de la caída del maestro Juan Bosch hace 62 años, el expresidente dominicano, el gran hombre de la esperanza, de las luchas contra la dictadura, que tal día como hoy fue derrocado después de pocos meses gobernando. No aguantó la sociedad dominicana una acelerada reforma estructural después de haber tenido décadas sometidos al silencio, a la arbitrariedad de dictaduras, de personalismos, de atropellos, de arbitrariedades, sobre todo las de la era Trujillo, y cuando le correspondió al maestro Bosch trató de avanzar en lo que había sido un país totalmente adormecido, y a algunos sectores no les gustó, no les convenía la forma acelerada en que se llevaba, y aupados además por intereses externos, derrocaron al gobierno del maestro Juan Bosch, tal día como hoy, 25 de septiembre, pero del año 1963. Después hablamos del tema Sarkozy, los nubarrones en torno no al expresidente francés que está condenado ya, y esta es una nueva condena a 5 años, sino a la política no francesa, no europea, occidental, que habla mucho de valores, de principios, de justicia, pero que no pierde ocasión de asociarse con cantidad de personajes y movimientos de dudosa reputación y procedencia. El caso de Sarkozy es condenado por asociación criminal, por recibir recursos para poder llegar a la presidencia. El gran inconveniente es de quién los recibe. Los recibe de Muammar Gaddafi, el mismo personaje que estaba acusado de haber volado un avión, de haber cometido atropellos en materia de derechos humanos, de manejar Libia bajo el libro verde como si se tratase de una jaima, de una carpa particular que él tenía, con un gran mito Gaddafi de que era un hombre pobre, que no tenía mayor bien que una cabra y una carpa en el desierto, y era un hombre, según se descubrió después, opulento al punto que financiaba a un político francés para que ese señor llegara al poder. Bueno, ahí está entonces las incongruencias y lo absurdo en muchos casos de esta política. La Francia, la libertad, la igualdad, la fraternidad, el presidente de los derechos humanos recibiendo fondos de un tirano africano para poder estar allí. Bueno, por eso lo están condenando al señor Sarkozy. Algunos dirán que 5 años pareciera poco, tomando en consideración de quién recibió los fondos. Bueno, hablamos también de las Naciones Unidas, donde hay muchos de estos personajes, las estrellas que llegan, el centimetraje, los focos, las cámaras, y en este caso el rol de Ahmed Al-Sharaa, quien es una figura que hasta hace unos meses aparecía en fotografías porque Estados Unidos ofrecía una gran recompensa por él, dado su pasado yihadista, y ahora es el hombre de la transición en Siria, que cambió el uniforme de camuflaje por el traje y la corbata, y habla de que tienen que reunirse con él, y de hecho el presidente francés, el emir de Qatar, entre otros, conversaron con él, y él habla de un gran acercamiento con Israel. Dudas en el ambiente, los derechos humanos, las libertades, ¿qué queda en medio de todo ello? Después fuimos a un caso distinto, que es el de Malawi, donde la oposición gana las elecciones. Peter Mutharika regresa al poder derrotando al actual presidente Lazarus Chakwera, que aunque la comisión electoral no había publicado resultados, él admitió que había sido derrotado. Ejemplo de alternancia y de altura política, la de la clase gubernamental y partidista en Malawi. Y finalmente un ejemplo opuesto lo tratamos en el último bloque, el de Moldova, donde todo va más allá de una elección. Hay una era turbulenta, turbia, una gran opacidad, y el dilema no es ver quién gana la mayoría de los 101 escaños al Parlamento, sino cuál es el modelo de país que se quiere. ¿Me tomo la foto con Europa, me sigo acercando a Bruselas, o me retrato con Rusia y termino siendo parte de esa nueva órbita, esos satélites que tiene prácticamente Rusia en la región? Mientras algunos avanzan, aquí pareciera que vamos a la dureza de la Guerra Fría. Bueno, esa fue nuestra agenda de hoy, nuestro recorrido analítico. Hacemos publicidad. Recordamos la oferta que para ustedes, porque ustedes lo pidieron, tiene el equipo de Poli Creativa Consultores. Tomar nota, ya lo han hecho. Marquen la fecha, 15 y 16 de noviembre aquí
en la sede de NDO Radio Podcast, un curso de negociación, curso presencial con los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Para más información, preguntar costos, logística, temario, mensaje a través de las redes sociales de Policreativa Consultores, @policreativa_consultores, o visitar la página web www.policreativaconsultores.com. Bueno, nos vamos, tareas. Suscríbanse al canal YouTube de NDO Radio, activen las notificaciones, sigan a NDO Radio a través de su cuenta Instagram, @NDO Radio Net, sigan mi cuenta Instagram, @LuisDaniel2501, suscríbanse a mi canal TikTok, @LuisDanielAlvarezB, súmense a mi canal de Telegram, que además lleva el mismo nombre del canal YouTube, donde van a tener también los programas, @LuisDanielAlvarezB Radio. Así que bueno, están todas esas tareas, nos comunicamos, manden sus comentarios, sus sugerencias y vamos a entender lo que pasa en el mundo. Bueno, nos vamos entonces en la dirección de la emisora, además en los controles en la tarde de hoy y coordinando la transmisión a través de las distintas plataformas, Miguel de Oliveira. Y quien habló para ustedes, como todos los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo martes aquí, en Lo que pasa en el mundo, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos.